Al verme vestido de traje y con varios papeles en la mano, era evidente que venía del trabajo. Continuó diciéndome cosas que solo yo sabía, como que mi ascenso estaba bloqueado, que tenía muchas envidias en el trabajo. Incluso me relató una pequeña aventura de una noche que tuve con una cliente hace varios años, la cual nadie, absolutamente nadie sabía y que había dejado en el olvido. Fue entonces cuando decidí contarle todo lo que me estaba pasando. Relatos Paranormales Oficial. Esta historia es mi testimonio de algo que hice hace varios años y que hoy en día a veces me arrepiento, pues mi conciencia no me deja descansar completamente y me está volviendo loco. Todo comienza en el año 2010. Yo tenía varios años trabajando en una agencia de vehículos en el estado de Querétaro, siendo uno de los mejores vendedores de la zona, al grado de tener la mejor cartera de clientes con un alto nivel adquisitivo a quienes vendía autos de lujo o flotillas de más de 5 autos. Obviamente mis ingresos eran bastante buenos, además de que varios años atrás me habían ofrecido la gerencia de sucursal de una agencia de vehículos en donde mis ingresos se iban a triplicar. Lamentablemente esa propuesta tenía varios años en espera, pues al final siempre pasaba algo y a quien ascendían eran a otra persona, mientras a mí me prometían que el próximo en ascender sería yo. En ese año llegó a la agencia un nuevo compañero llamado David, quien venía de Ciudad de México y que había solicitado su cambio por asuntos personales. De inmediato el tipo se dio a notar como un excelente vendedor, alcanzando metas que ni los empleados con mayor antigüedad tenían. Al cabo de un par de meses se había convertido en mi competencia directa. En alguna ocasión, platicando a la hora del almuerzo, me comentó que él era el mejor vendedor de su zona, pero que al casarse había cambiado de residencia. Por ese motivo, había sido trasladado a nuestra agencia. Unos meses más tarde, recibí una llamada de parte de un ejecutivo de la empresa, en el cual me informaban, de nuevo, que yo estaba en la lista de personas que podrían subir a gerencia, por lo cual me pidieron un par de documentos que tenía que llevar al corporativo. Acostumbrado ya a ese trámite, decidí acudir al día siguiente para formalizar mi deseo de participar en el proceso de candidatos. Sin embargo, mi sorpresa fue muy grande al llegar al corporativo y ver que había una persona nueva en esa lista. Efectivamente, era David, mi nuevo compañero que ahora amenazaba mi ascenso. Algunos días más tarde, me volvieron a llamar de corporativo para una entrevista con el gerente regional para ver lo del ascenso. Este era el penúltimo paso antes de que dieran la asignación. Nunca había llegado tan lejos. Solo faltaba que él diera su visto bueno para que finalmente el director general diera su autorización. No obstante, no fui el único al que llamaron. A esa cita también fue convocado David, quien tenía unos números de venta impresionantes, muy similares a los míos. Incluso, milimétricamente, yo estaba por encima de él. Su única ventaja ante mí era su edad, pero tenía 10 años menos que yo. Cuando fue mi momento de la entrevista, comenté que estaba muy enfadado, pues yo tenía cerca de 4 años esperando esta propuesta, la cual considero que ya me la merecía, pues mis números y ventas eran muy superiores a las de cualquier otro gerente. Finalmente la charla terminó con la promesa de que me llamarían luego de que el director general hiciera oficial mi ascenso. Al día siguiente, durante el almuerzo, encontré a David, quien se acercó a mí para conversar y platicarme lo nervioso que estaba por la propuesta. Dijo que no esperaba ser considerado tan pronto para ese gran puesto. Mientras él hablaba, yo lo escuchaba y lo veía atentamente, tratando de leer sus movimientos.
al mismo tiempo que pensaba que le tenía un poco de envidia, pues sabía que podía perder mi oportunidad de crecer en la empresa, para la cual había destinado los mejores años de mi vida y muchos sacrificios para poder ganar dinero y tener a mi familia bien acomodada. Un par de días más tarde, decidí ir al corporativo para pedir y casi rogar que fuera yo el elegido para ocupar la gerencia. Cuando me entrevisté con el gerente regional, me dio la noticia de que de nuevo me habían dejado en la banca de espera y que David había sido el elegido por el director general para ser el nuevo gerente y prácticamente ahora sería mi nuevo jefe. El coraje y la envidia se apoderaron de mí. Comenté que era injusto, pues él era nuevo en la zona y yo tenía el doble de experiencia que él. Al final, traté de controlarme cuando me dijo que la decisión sería oficial en aproximadamente 3 semanas, a inicio de mes, para que David pudiera empezar con su nuevo cargo. Al salir del corporativo, aún tenía mucho coraje. Me llenaba de rabia saber que otra vez me estaban haciendo a un lado sin tomar en cuenta todos mis años dedicados a la empresa. El tráfico de la ciudad me obligó a modificar la ruta hacia la agencia, por lo cual tuve que manejar entre algunas calles de los tantos barrios que hay por este lugar. De pronto, fui detenido por la luz roja del semáforo, lo que me permitió reconocer dónde me encontraba. Un repartidor de volantes me entregó un papel que al principio no le di importancia, pero al poner más atención hacia la calle, había una inauguración de un local especializado en trabajos de brujería blanca y brujería negra. Lo primero que llamó mi atención fue la palabra amarres de todo tipo, y posteriormente una lista de los supuestos trabajos que podían realizar. De momento me dio un poco de risa, pues nunca he sido muy creyente de ese tipo de acciones. He conocido a personas que dicen haber sido víctimas de trabajos realizados a través de la brujería, pero nunca me he involucrado en estos temas. Dejé el volante botado en el asiento del carro y seguí con mi camino. Al día siguiente, mientras estaba en la oficina, me sentía bastante desmotivado y desilusionado. Incluso pensé en renunciar al trabajo e irme a otro lugar donde sí valoraran lo que sabía hacer. Hice un par de llamadas con otros amigos que trabajaban en otras marcas y les dije lo que me había sucedido. Varios estaban interesados en mí y me invitaron a trabajar con ellos, pero no como gerente, sino como ejecutivo de ventas, algo que ya no estaba dispuesto a hacer. Así que finalmente seguí trabajando en esa agencia que tanta frustración me había causado. Unas horas más tarde, tuve que salir a ver a un cliente que pretendía comprar 3 camionetas. Curiosamente, el lugar donde estaba su negocio era unas 2 calles del lugar de brujería que vi anteriormente. Dejé el carro estacionado sobre la calle, justo a la mitad de mi cliente y de ese lugar. Caminé hasta la oficina y después de una media hora de negociación e información me dirigí hacia mi auto. Fue entonces cuando una persona que trabajaba en este lugar de brujería, que se encontraba afuera, me vio con cierto grado de curiosidad y se acercó para preguntarme qué problemática tenía. Al principio solo ignoré su pregunta, pero ella me insistió diciéndome que se notaba que tenía un problema que quería sacar, pues mi semblante lo decía todo. Nuevamente quise ignorar su pregunta, pero esta vez fue demasiado insistente. Me tomó del brazo y me dijo que pasara con ella, pues definitivamente mi semblante y la vibra que transmitía estaban cargados de malas energías. Así que decidí pasar solo por curiosidad y ver qué me decía. La chica me llevó del brazo hasta su cubículo, donde al momento de sentarnos no me dio oportunidad de decirle nada. Ella de inmediato infirió que tenía un problema en el trabajo y que ella me podía ayudar. No supe qué responder, pues traté de buscar el lado coherente y lógico de la situación. Al verme vestido de traje y con varios papeles en la mano, era evidente que venía del trabajo. Continuó diciéndome cosas que solo yo sabía, como que mi ascenso estaba bloqueado, que tenía muchas envidias en el trabajo,
Incluso me relató una pequeña aventura de una noche que tuve con una cliente hace varios años, la cual nadie, absolutamente nadie sabía y que había dejado en el olvido. Fue entonces cuando decidí contarle todo lo que me estaba pasando. Después de varios minutos de conversación, ella argumentó que me podía ayudar, pero que era una situación un poco difícil, pues para lograr mi ascenso había varias personas involucradas. Lo más fácil era quitar a David, pues él representaba de alguna forma mi bloqueo para poder ascender. La mujer me pidió un par de fotografías y algunos artículos de uso común, por lo que quedamos de vernos al día siguiente para entregarle las cosas. Al llegar el otro día, la mujer realizó una especie de ritual con veladoras, polvos y plantas de diferentes nombres. De pronto la mujer sacó un pequeño muñeco de tela y lo guardó dentro de una caja de madera. Me entregó un pequeño atomizador con un aceite y algunas plantas adentro. Me dijo que para que el trabajo tuviera efecto, tenía que rociar ese aceite en su oficina y en artículos que usara continuamente para que tuviera mayor efecto, y que en 2 semanas tenía que volver a asistir con ella para terminar el trabajo y liquidar el precio que me había dado. Los días posteriores procuraba llegar temprano todos los días y rociar el aceite por todos lados de su escritorio y en sus objetos más comunes. Al principio no noté ninguna cosa diferente, hasta que después de una semana, David no se presentó a trabajar, reportándose extrañamente enfermo. Después de un par de días, recibí la orden de atender las llamadas de David y darle seguimiento a sus ventas pendientes, pues él ya no contestaba el teléfono y no se había reportado para saber cómo estaba o cuánto tiempo estaría fuera. Una semana más tarde, llegó a la oficina una mujer bastante joven. Se notaba un poco triste y nerviosa. De inmediato, un par de compañeros se acercaron para ofrecerle información sobre algunos autos, pero ella comentó que no quería comprar ningún carro, pues era la esposa de David y quería hablar con el gerente de la sucursal. Por suerte, la oficina del gerente estaba a un costado de la mía, y solamente nos dividía un enorme cristal transparente, que si guardaba silencio, sí podía escucharse la conversación de aquella oficina. Ella le comentó al gerente que David había sufrido una enfermedad inesperada, de la cual los médicos aún no tenían un diagnóstico. Simplemente un día se sintió mal y no mejoró durante toda la tarde, hasta que perdió el conocimiento y fue hospitalizado. La mujer lloraba mientras contaba cómo habían ocurrido las cosas. Por un momento pensé que todo podía ser un caso aislado. No obstante, me quedé pensando en lo que había sucedido días antes con aquella bruja y comencé a sentirme culpable. Un remordimiento en mi mente se apoderó de mis pensamientos y conecté todo lo que estaba pasando con aquella petición que le hice a esa bruja. Cuando la esposa terminó de hablar y se retiró de la oficina, me acerqué a ella para comentarle que yo me estaba encargando de las ventas de su esposo y la comisión se la entregaría completa para poder apoyarlo. Ella comenzó a llorar y me agradeció por el gesto. Me dijo que ahora, más que nunca, requería de ese dinero porque estaba embarazada y su esposo estaba hospitalizado. En ese momento mi sangre se congeló. El sentimiento de culpa comenzó a paralizarme por completo. No tuve el valor para decirle lo que había hecho. Solamente le di mi tarjeta y le dije que cualquier cosa que necesitara, no dudara en hablarme. Al terminar esta conversación, regresé de nuevo a la oficina. Tomé unos documentos y salí con el pretexto de visitar a unos clientes, pero no fue así. Manejé con mucha prisa hasta el consultorio de la bruja, que cuando llegué estaba ocupada, pero le pedí que por favor me atendiera, pues era un tema urgente. Al cabo de unos 10 minutos de espera, finalmente me atendió. Le comenté todo lo que había pasado. Ella respondió que efectivamente lo que le había ocurrido a David había sido producto del trabajo que yo había solicitado. Y en ese momento comencé a llorar desesperado, rogando que por favor
deshiciera ese trabajo, incluso que pagaría el doble o el triple con tal de que él estuviera bien. Lamentablemente la bruja me dijo que el trabajo podía detenerse, pero no las consecuencias. Al final ella solo estaba haciendo lo que yo le había pedido, que era quitar a David del camino de mi promoción, y la única forma de hacerlo era literalmente quitándole la vida, provocando una muerte dolorosa para que yo pudiera ser ascendido. La mujer tomó de la caja de madera el muñeco que había hecho días antes. Realizó un par de rituales y al cabo de 1 hora me pidió que le diera de beber un preparado de hierbas extrañas, el cual tenía que tomar por 5 días para que el peligro de muerte se detuviera. Sin embargo, me explicó que el daño que le había causado el trabajo era irreversible. Finalmente le pagué una buena cantidad de dinero con la promesa de regresar a liquidar el resto cuando David estuviera sano y salvo en su casa. Al día siguiente me comuniqué con la esposa de David para convencerla de que le diera a su esposo el preparado de hierbas a escondidas de los médicos. Al principio se resistía, pero después de convencerla con un par de mentiras piadosas, ella me creyó. Para nuestra fortuna, en 5 días exactos, su esposo mostró una mejoría en su salud y después de unos 3 días fue dado de alta del hospital, pues su vida ya no corría peligro. Tristemente, había perdido casi el 40% de su movimiento y funciones cerebrales. De acuerdo al diagnóstico médico, fue una especie de derrame cerebral provocado por el estrés del trabajo. Cabe señalar que todos estos días yo me comunicaba con su esposa diariamente para preguntar cómo estaba y ofrecer mi apoyo. Justamente en aquella semana que David fue dado de alta, recibí una llamada al corporativo en la cual me pedían que acudiera a recibir mi nuevo documento que me acreditaba como el gerente de sucursal que tanto había deseado. Por un momento me sentí muy contento, pero esa alegría no me duró al recordar que ese ascenso lo tuve por haber hecho algo malo a quien representaba mi competencia directa. Cuando acudí a la oficina, me dijeron que efectivamente yo iba a ser el nuevo gerente de una sucursal distinta. Mi sueldo se iba a triplicar y tendría distintas prestaciones. Admito que en el fondo de mi ser sí estaba contento por todo lo nuevo que se venía en mi futuro. Al final era un ascenso que me había ganado con el sudor de mi frente durante muchos años, pero desgraciadamente esa alegría se veía opacada por mis actos y el daño que le había hecho no solo a David, sino a su familia y a su futuro. En los días posteriores dejé de trabajar en la sucursal donde estaba para dirigirme a una nueva a unos cuantos kilómetros de mi domicilio, donde yo sería el nuevo jefe. Por unos días dejé de tener contacto con David y su esposa, pues estaba en el proceso de comprender mis nuevas funciones como jefe de sucursal. Cierto día recibí una llamada de parte de David, en el cual me agradecía por estar al pendiente de su salud, además del cheque por una jugosa cantidad de dinero, producto de las ventas que él había dejado inconclusas y las cuales yo cerré. Me comentó que la incapacidad que le había dado el seguro ya había terminado y a pesar de no estar al 100% de salud, tenía que regresar a trabajar con muchas limitaciones, pues se había convertido en una persona con discapacidad. Tenía que luchar por sacar adelante a su familia y seguir con los pagos de la casa que había adquirido al mudarse a Querétaro. Confieso que por un momento algunas lágrimas rodaron por mi cara, pues me sentía completamente responsable de su desgracia y no tenía el valor para confesárselo. Después de unos minutos de charla, le dije que siempre contaría conmigo y que siempre estaría ahí para él y su familia. Desafortunadamente, unos días después, me enteré que David no le estaba yendo nada bien en el trabajo, pues su discapacidad le impedía realizar sus actividades como antes. Sus ventas comenzaron a bajar peligrosamente. Los clientes ya no querían ser atendidos por él, y al final terminó siendo un ejecutivo normal, con un sueldo bastante bajo. Todos estos meses yo hablaba con él 2 o 3 veces por semana,
Incluso le ofrecí que viniera a mi sucursal a trabajar, pues yo lo trataría diferente, le ayudaría con sus ventas, pero no quiso aceptar mi oferta, ya que mi sucursal le quedaba bastante retirado de su casa y no podía llegar solo hasta allá. Al pasar algunas semanas, su esposa dio a luz a un bebé muy sano. Para entonces, yo me había convertido en un gran amigo de la familia que siempre estuvo al pendiente de ellos, al grado de que cuando nació su hijo, ambos me dijeron que le pondrían el nombre de Rogelio, como yo, y me pidieron que fuera el padrino de bautizo. Mi familia y yo estamos muy contentos por la petición, a la cual no tuve el valor de negarme, pues en secreto me sentía completamente responsable de la desgracia de esta familia. Han pasado 14 años desde aquel suceso, y cada día que pasa, el remordimiento en mi mente no me deja ser completamente feliz. Gracias a mi ascenso de aquella vez, pude ser promovido a gerente regional, y mi sueldo y prestaciones son infinitamente superiores a las de un gerente sucursal. Por otro lado, David fue despedido un par de años después por un error terrible en una venta que hizo, donde accidentalmente bajó el precio de un par de vehículos a un precio ridículo, error que el corporativo no le perdonó, y fue despedido con una deuda por la diferencia del precio de aquellos vehículos, misma que yo liquidé sin ningún problema, pues todos estos años yo he estado pendiente de él, de su familia y de mi ahijado, quien acude a una de las mejores escuelas de Querétaro junto con mis 2 hijos. Con mis ahorros y mi abundante sueldo pude comprar varios autos, con los cuales puse un negocio de renta de vehículos, donde David es mi empleado y gerente sucursal. Hasta la fecha no me atrevo a confesarle lo que pasó, pero tampoco me atrevo a dejarlo sin mi apoyo, pues trato de limpiar mi conciencia dándoles un apoyo incondicional a todo lo que necesitan. A veces tengo pesadillas donde él descubre lo que pasó y me desean el mal al grado de perder todo lo que tengo y a mi familia. Este sueño a veces no me deja dormir por las noches, y a pesar de que ya soy viejo, lloro por las madrugadas, pues llevo cargando esta culpa en completo silencio, pues ni ellos ni mi familia saben y nunca lo sabrán. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atoc para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. Por aquí en pantalla les dejo más historias. Suscríbanse y compartan el canal con sus amigos. También recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el enlace de contacto de Diego en la descripción del video. Y si tienen alguna historia que contar, también encontrarán los medios de contacto, WhatsApp o Facebook. De Relatoso Amigo Antonio, cuídense mucho, nos escuchamos pronto.